un concepto que repetimos la semana pasada, que es la afinidad. Es la capacidad que tiene un fármaco de unirse a su receptor. ¿Y la actividad intrínseca? ¿Qué efecto puede causar en la célula? Sí, la capacidad que tiene de estimular. Estimular. Si el fármaco tiene afinidad y actividad intrínseca, ¿qué tipo de fármaco es? Agonista. Ah, bueno. ¿Y si tiene afinidad y no tiene actividad intrínseca? Antagonista. Antagonista. La especificidad es la capacidad que tiene el receptor de unirse, de distinguir su molécula. Y la potencia se relaciona con la afinidad. Mientras más potencia tenga un fármaco, más afinidad va a tener por su receptor. Entonces, como la afinidad es tanta, yo voy a necesitar menos dosis para que se produzca el efecto. Y ya para terminar, están estos fármacos. Está lo que es el fármaco agonista total o parcial. Pueden haber uniones o afinidades muy bajas. O sea, el fármaco es un agonista del receptor, sí, se puede unir y lo puede estimular. Pero la unión es parcial, no es muy fuerte. Cuando se habla de que es total es porque la unión es por completo y ese efecto no se puede repetir. Pero el agonista puede cumplir ambas funciones, ¿puedo total o parcial? Sí, puede ser total o parcial. O sea, se puede unir parcialmente al receptor o se puede unir de manera parcial, total. Pero lo parcial tiene que ver es con la actividad dentro de la célula, no con la unión. Con la unión al receptor. Con la unión. Si es parcial, yo puedo administrar un fármaco antagonista que lo desplace. Pero si es una unión total, yo puedo administrar un antagonista y eso es irreversible, eso no se va a mover de ahí, por la afinidad que tiene. Los fármacos antagonistas pueden ser de igual manera, antagonistas totales o parciales. Y el antagonismo como tal hay diferentes tipos. Está el antagonismo farmacológico, que es competitivo, el que nosotros nos aprovechamos cuando es un agonista parcial, yo administro un antagonista para que lo desplace. Y ellos compiten por el mismo sitio de unión. Y se ve un efecto revertido. El efecto tóxico que se puede estar produciendo, el efecto indeseado, yo lo puedo revertir con un antagonista. Está el antagonismo no competitivo, donde el fármaco se une muy fuerte a su receptor y esto no se puede revertir el efecto. Un ejemplo de esto es cuando utilizan relajantes neuromusculares. Hay relajantes neuromusculares depolarizantes, como la succinilcolina. Ella tiene una unión muy fuerte a su receptor. Y aunque yo quiera revertir ese efecto, no lo voy a poder hacer porque está muy unido a su receptor. ¿Qué pasa con los relajantes neuromusculares? Que los relajantes neuromusculares deben emplearse en animales inconscientes y deben estar intubados. ¿Por qué? Porque los relajantes musculares producen relajación de la musculatura respiratoria, del diafragma y los músculos intercostales. Entonces, si ustedes se sobrepasan de la dosis por X causa, ustedes pueden producir muerte del paciente por parálisis por asfixia mecánica. El sistema nervioso central está perfecto, el centro respiratorio, pero no va a responder porque hay una relajación excesiva del diafragma y de los músculos intercostales. Entonces, por eso es que una pauta para utilizar ese tipo de fármaco es que el animal esté intubado y esté inconsciente. Entonces hay que seleccionarlo muy bien. La succinilcolina ya está prácticamente en desuso por eso, porque el efecto que ella produce es irreversible. Si ustedes utilizan otro tipo de relajantes neuromusculares, ustedes pueden revertir el efecto. Porque es un antagonismo competitivo, más no competitivo. Y están estos dos tipos de antagonismo. Está el fisiológico y el químico. El antagonismo fisiológico, ustedes pueden administrar un fármaco antagonista y uno agonista. Y cada uno va a actuar sobre diferentes receptores, pero va a producir un efecto adverso. Les pongo un ejemplo. La histamina, ella se une a sus receptores en la musculatura lisa de los bronquios y ella produce broncoconstricción. La histamina es un medio analgésico que se libera en los casos de alergia. ¿Qué sucede? La epinefrina, que muchas veces se administra en los casos de alergia crónica, la epinefrina va a actuar sobre otro tipo de receptores que tiene ubicado en la musculatura lisa de los bronquios y va a producir un efecto contrario que es la vasodilatación, broncodilatación. Y pero sigue siendo antagonista. Pero actúa en un receptor diferente, lo que quiero que entiendan.
contrario, pero no actuamos sobre el mismo receptor, sino sobre un receptor diferente. Y el antagonismo químico, por lo general, siempre es un antagonista que produce una reacción química sobre La reacción de... el fármaco y este no puede, cambia de configuración y no puede unir a su receptor. Es más o menos. Pero no entiendo la acción del fisiológico. Si no se unen, si no va a desplazar al agonista, ¿qué va a hacer? Si no va a cambiar su estructura química, no va El fisiológico Ajá. va a producir un efecto adverso, o sea, contrario. El antagonismo es un efecto contrario. Es un antagonismo, O sea, no va a un efecto contrario. No va a competir por O ese sea, lo que pasa es que el efecto, agonismo sino que va a estar para- conectándose cada cierto tiempo y este va a estar como inhibiendo el paso de esta. Porque es otro tipo de antagonismo, es un antagonismo competitivo, farmacológico, es diferente. Los dos tienen la misma capacidad de unirse al mismo receptor, sino que uno lo estimula y el otro no. Pero este tipo de antagonismo fisiológico, ellos no se van a unir al mismo receptor. Se unen a receptores diferentes, pero produce igual un efecto contrario. Pero ya no sería en ese caso agonista, porque ya causa un efecto. Pero el en efecto hacer. que yo produzco es el contrario. ¿Sí me entendés? Por eso se dice que es un antagonismo, porque el efecto es contrario. No porque se una o no se una, sino porque el efecto que yo estoy produciendo es el contrario. De hecho, pues, la palabra, Yo entiendo lo que me quería la decir. palabra yo la asocio en cuanto a la cinematografía, al cine. El antagonista es el villano. porque es lo Malo, contrario- exacto. Es lo contrario al Exacto. protagonista. Sí, pero Exacto. cuando aquí se habla de antagonista no es que es malo, sino que simplemente lo bloquea, es alguien que bloquea. No, El que hace el hace- trabajo. Y el farmacológico, el Sí, sí, competitivo. cuando es farmacológico, por eso, pero... El antagonismo fisiológico sería como más efectivo que el químico, porque no tienen que competir por el mismo receptor. Sí, pero esto se habla. Dependiendo. Lo que pasa es que, ¿cómo les explico? El antagonismo no es que yo voy a procurar que se produzca este porque este es mejor que este, es que simplemente se produce a veces por sustancias que nosotros administramos. Este antagonismo químico en intoxicaciones por plomo, eso van a ver ya cuando se acabe la materia. En intoxicaciones por plomo, nosotros administramos en el tratamiento agentes quelantes. ¿Saben qué es un agente quelante? Quelante. Los quelantes son sustancias que nosotros administramos para que se unan a otras moléculas. Y al unirse, se vuelven mucho más grandes y no se pueden absorber. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cambia la estructura de la molécula. Se une el agente quelante a ella, la hace mucho más grande y esta no se puede absorber. Eso lo hacemos en el caso de las intoxicaciones por plomo. Se administra dimercaprol. Eso es un agente quelante que se va a unir al plomo para que el plomo no se absorba. Esa es parte del tratamiento. Entonces allí se estaría produciendo un antagonismo químico. Estoy administrando una sustancia que se va a unir al plomo y no va a permitir que este se siga absorbiendo. Y por eso entonces se hablaría de un antagonismo químico. Cambia la modificación del Porque medicamento. Que modifica, uno modifica al otro. Y afecta su absorción, su activación, su unión a receptores. Hablando de intoxicaciones, ¿cuál es la acción del carbón activado en caso de envenenamiento? El carbón activado es un absorbente. El carbón activado tú lo administras y él se va a unir a la molécula para que esta no se absorba. Pero el carbón activado no lo puedo dejar en el estómago, debo eliminarlo, sacarlo de ahí. Porque a veces Como una piensan esponja. a veces piensan, no, un lavado gástrico. A veces piensan que no, dale ahí carbón activado que eso lo absorbe. Y no necesariamente. Se absorbe el compuesto, o sea, se une. El carbón activado se une al compuesto. Pero hay que botar. Pero hay que sacarlo del organismo. Por eso es que en las terapias de tratamiento de intoxicaciones se hacen lavados gástricos con carbón activado y se administran laxantes. Para que ese carbón activado que pudo haber quedado en el intestino, pudo haber alcanzado el intestino, salga del intestino y el otro salga a través del lavado gástrico. Pero el carbón activado es un absorbente. Como una esponja. Es como una. Puede ser en polvo, puede ser en cápsula. Es como una absorbente. Pero para ciertas sustancias, no para todas las sustancias. Tiene sus indicaciones. ¿Ya? Ah, esto es un cuadrito que tiene
para que vean como el sinergismo entre el uso de fármacos. Esta es la temperatura, una que tiene fiebre, y este es el tiempo en minutos. Y esto muestra cómo disminuye la temperatura corporal el acetaminofén solo, la aspirina sola, y en conjunto acetaminofén y aspirina. ¿Cómo se puede utilizar en conjunto? Dos fármacos para producir un descenso mucho más rápido de la temperatura corporal. No es que estos no funcionen por separado, pero se toma un poco más de tiempo, son menos efectivos, pero cuando los aplican en conjunto pueden disminuir hasta 2.5 grados en mucho menor tiempo. Y listo.